Bendiciones, amados hermanos y amados amigos que nos dan el privilegio de poder llegar hasta los lugares donde se encuentran en los diferentes países, diferentes regiones, diferentes lugares donde tenemos ese gran privilegio de poder compartir con ustedes estos minutos donde nuestro objetivo es poder ser de bendición, de edificación, tocando temas importantes y queremos agradecerte tu sintonía, como también te agradeceríamos mucho, no te olvides de darnos un like, así como igualmente agradeceríamos mucho que nos dieras 5 estrellas para que el algoritmo de las computadoras puedan ayudarnos para impulsar esta programación y poder llegar a mucho más lugares y a otras personas. Te lo agradeceríamos mucho. No te olvides darnos un like y darnos 5 estrellas, que sería de mucha ayuda para nosotros. Amén. Así es de que una vez más, bienvenidos a todos y es un gran privilegio poder compartir con ustedes estos momentos muy hermosos, esperando que sean de mucha, mucha bendición para cada uno de ustedes. En este día voy a tratar de seguir desarrollando un tema que veníamos hablando. Recuerden que estamos tratando de trabajar un poquito el conocimiento en cuanto a lo que es el poder creativo. Desde luego, en base a lo que Dios puso como base en la palabra de Dios, como Él creó el poder creativo de Dios, que de alguna manera se sigue desarrollando en nuestras vidas, como también nos ha dado Dios esa capacidad y ese poder creativo de desarrollar cosas, y por eso la importancia de entender qué significa realmente el poder creativo. Y recordarán que estuvimos hablando que cuando Dios formó al hombre y a la mujer, Dios le dio 7 otorgamientos al hombre que podemos encontrarlos allí en Génesis capítulo 1, donde vemos claramente que esos otorgamientos tenían un propósito. En primer lugar, podríamos definirlos como lo que Dios le da al hombre para poder alcanzar su plenitud de la perfección. También podríamos definirlo como entender que es en la figura del número 7 es el objetivo de que Dios quería que el hombre alcanzara una perfección en la escuela del huerto, porque era una escuela, fue una escuela para ellos. El propósito de Dios era ponerlos ahí para que se desarrollaran y pudieran alcanzar una perfección y así poder llegar a desarrollarse plenamente en todo el mundo entero, no solo ellos, sino que la descendencia también. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos otorgamientos, podríamos definirlos como cualidades excepcionales para poder alcanzar una prosperidad integral. Estos 7 otorgamientos de dichas virtudes le iban a dar al hombre y a la mujer la capacidad de desarrollarse en la escuela del huerto, como dijimos al principio. Y para nosotros, como nueva creación, nos dará la capacidad de comprender, la capacidad de alcanzar, la capacidad de anhelar y de desarrollarnos en nuestro diario vivir con dichos otorgamientos que al desarrollarse en nosotros nos pueden ayudar a alcanzar una vida plena de prosperidad o una prosperidad integral. Cuando nosotros vemos detenidamente que en los 7 otorgamientos, y recordarán que en el primer otorgamiento hablamos que fue la imagen que de alguna manera está relacionado a entender que es esa realidad, según el hebreo teselén, la palabra para imagen, es hacer sombra, ilusión, parecido. De aquí la figura representativa. Esto nos lleva a tener, como hablábamos en el último programa, entender y comprender la gloriosa bendición de reconocer que Dios, cuando creó al hombre, su propósito era que dicho hombre, y desde luego la mujer también, fueran representantes exactos de él en la tierra, ante todo lo que Dios pudiera desarrollar en la tierra. Ellos iban a ser los representantes directos, porque esa es la realidad de la imagen. Entonces, definitivamente, entender qué es la imagen que Dios puso en aquel hombre es con el propósito, el objetivo de que él fuera directamente el representante directo de Dios. Y eso para nosotros es muy especial entenderlo, como hablábamos, que la misma Biblia claramente nos enseña
que el objetivo de que nosotros estemos en Cristo es que Dios está formando su imagen de tal manera que ahora los representantes de Dios en la tierra somos nosotros ahora, los que somos parte de la iglesia de Cristo, y hablamos todo lo que tiene que ver con entender y comprender el desarrollo de la imagen de Dios en nuestras vidas y tocamos diferentes aspectos de esa realidad de acuerdo a diferentes pasajes que encontramos. Pero lo segundo que nosotros vemos como otorgamiento de Dios al hombre fue la bendición, porque los bendijo. Ahí dice que fueron formados a imagen y semejanza y los bendijo. Lo segundo es la bendición que definitivamente en el hebreo la palabra barak para bendición, que cuando se habla en relación al hombre significa otorgando un beneficio, bendecir con abundancia, dar testimonio, otorgar la posición de bienaventurado, que quiere decir 3 veces dichoso. Entonces, cuando nosotros entendemos la plena bendición de Dios sobre el hombre, para nosotros es una sombra y una figura de que la voluntad de Dios, aparte de la imagen como otorgamiento de Dios para nosotros, es que Dios nos ha bendecido. Leíamos y estudiamos un poquito en Efesios 1:3 que dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, de tal manera que insistimos, hablamos y declaramos que nuestro concepto claro, nuestro entendimiento pleno en cuanto a la relación de la bendición tiene que ser en un estado de presente, no de futuro. Él ya nos ha bendecido, de tal manera que todos debemos de considerarnos ya bendecidos en Cristo Jesús. Y es parte de lo que uno tiene que llegar a entender, pero es importante entender que la bendición tiene que venir a través de ciertos aspectos. En primer lugar, vemos que es la fe, creer claramente, pero a la misma vez buscar el reino de los cielos. Porque a veces pensamos que la bendición, y de hecho es parte de ello, la bendición que es la prosperidad, tiene que ver con lo material, con lo económico, y es la voluntad de Dios que seamos prosperados en todo. Pero en primer lugar, la bendición espiritual antecede a lo material, de tal manera que, como el Señor Jesucristo dijo, buscar el reino de los cielos primero y su justicia, y todo va a ser añadido, porque es así, tanto así que puso el ejemplo claro de las aves del campo, de las flores, de los lirios, que ni aun Salomón con toda su gloria ni toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Ahí dice claramente, cuánto más los hijos de Dios no nos vamos a vestir así, porque Dios tiene cuidado de nosotros, es decir, de que no podemos afanarnos nosotros por eso. Estoy tratando de recordar un poquito lo que hablábamos en esa realidad. Hablamos un poquito de que muchas veces pensamos que entrar directamente a considerar lo que es lo económico, lo material, como la base de la prosperidad es tan erróneo y tan equivocado, porque uno puede llegar a alcanzar una falsa prosperidad, como hablamos el ejemplo de la iglesia que estaba en Apocalipsis, que se creía que era rica, que tenía todo, que no tenía necesidad de nada, pero delante de Dios, Dios le dijo que era pobre, miserable, digna de lástima, y dice ciego, desnudo, usted sabe todos los aspectos. Entonces, cuán importante es entender no solo lo que primero que Dios le ha otorgado al hombre, que es su imagen, sino que también la bendición que Dios da. Y podríamos hablar tanto de bendición porque es un tema muy amplio. Pero en este podcast, que es el séptimo que estamos desarrollando, gracias al Señor, queremos hablar un poquito de el tercer otorgamiento que Dios le dio al hombre y a la mujer. Y para ello, cuando nosotros vemos que dice ahí mismo que Dios le dijo que sean bendecidos, que cuando puso la imagen de Dios en el hombre claramente, podemos ver nosotros de que Dios no solo al darle la bendición, porque dice que los bendijo. Vamos a leer un poquito para que usted vea cómo es que se desarrolló, recordar cómo se desarrolló eso en Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen Dios los crió, varón y hembra los crió. Y luego dice, y los bendijo Dios. Ahí podemos ver nosotros la segunda otorgamiento, los bendijo Dios. Pero luego dice
esta versión, que es la versión de las Américas, la que estoy leyendo, dice, sed fecundos. O sea que el tercer otorgamiento dice sed fecundos, pero interesantemente, cuando uno lee la versión Reina Valera 60, lo traduce sed fructíferos o fructificad. De tal manera que cuando se habla de ser fecundos y fructificad, se está hablando del poder de la fecundidad, ¿ya? O del poder de la fructificación. Entonces, esta palabra que es interesante, la palabra para fructificar, interesantemente dice que viene de la raíz primaria que significa llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir, retoñar. Entonces podemos ver nosotros, y es interesante entenderlo, que este poder creativo, que de alguna manera, insisto, tiene que ver y tenemos que entenderlo, que está hablando de ser fecundos, de ser capaces de fructificar como un poder creativo, como un otorgamiento de Dios a nosotros, un poder que definitivamente tiene que ver con llevar fruto. Eso significa llevar fruto, ya sea literal o figurativamente, que de alguna manera nos va a llevar a una realidad de aumentar, de crecer, de ser fértiles, de ser fructíferos, por la realidad de dar fruto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad de lo que es fructificar, usted se va a dar cuenta que en la Escritura, siempre que Dios hizo un pacto, siempre Él manifestó este principio de fructificar. Cuando Dios hizo el pacto con Adán, les dijo que tenían que fructificar. Luego usted sabe que vino un diluvio y cuando Dios hizo el pacto con con Noé, igualmente le estableció ese principio y les dijo, fructificad, multiplicaos. Cuando nosotros vemos todo lo que tiene que ver con el pacto, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios le dio esa promesa. Al decirle, si puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia, así te vas a multiplicar. Lo sacó afuera y le dijo, mira las estrellas si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Entonces quiere decir que cuando Dios ha hecho pacto siempre va a manifestar esa realidad de la fructificación. Podríamos entonces entender que todo pacto en Dios y todo aquel que estemos en un pacto en Dios, tenemos que tener ese principio como poder creativo que es el poder de la fructificación. Aquí vamos a ver algo que es muy hermoso, porque usted y yo que estamos, dice la palabra de Dios, que estamos en un nuevo pacto y que ese pacto está basado sobre mejores promesas. Entonces quiere decir de que todo pacto tiene promesas igualmente. Entonces, si entendemos nosotros que todo pacto se debe de manifestar el poder de la fructificación es por razón de las promesas de Dios. Ahora, esto es muy, muy hermoso entenderlo porque vamos a llegar a realizar que como nueva creación en Cristo Jesús y como estamos en un nuevo pacto y como la imagen de Jesucristo está en nosotros y como Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, entonces el tercer otorgamiento que nos va a llevar a desarrollar la perfección es el poder de la fructificación. Y para poder entender ese poder de la fructificación, solo tenemos que leer como base clara y definida lo que dice en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 15, porque ahí podemos nosotros ver, acuérdense que la Biblia claramente dice que el que se ha unido al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender la unidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en este nuevo pacto. Un pacto basado sobre mejores promesas.
Insisto, un pacto, todo pacto de Dios, siempre va a tener el principio de la fructificación. Siempre lo va a tener. Entonces, cuando vemos nosotros que en este nuevo pacto en el cual usted y yo estamos, que es en Cristo Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo número 15 y versículo número 1 al 5, vamos a ver cómo es que aquí hay ciertos aspectos que nos hablan de la fructificación. Y me llamó mucho la atención porque en el Evangelio de Juan encontré siete aspectos de la multiplicación o siete verdades de la fructificación, de la fructificación que el Señor estableció para todos sus discípulos. Por ejemplo, si vemos nosotros en el versículo número 1 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, dice, hablando el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El versículo 2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces aquí vemos nosotros claramente la realidad de la fructificación en el nuevo pacto en que estamos en Cristo Jesús. Pero según este pasaje, no solo debemos de entender que somos parte de una vid y que la vid verdadera es Jesucristo. Y que en esa vid verdadera, que definitivamente es parte de una viña, se debe de entender que el Padre es el viñador. De tal manera que esto es obra tanto del Padre. Estamos dentro de una obra del Padre como una obra del Hijo. Jesucristo es la vid verdadera. El Padre es el viñador. Entonces dice el versículo 2, todo sarmiento, y cuando se habla del sarmiento, los pámpanos, somos nosotros los que estamos unidos. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Entonces aquí claramente establece que todo aquel que está unido a Jesucristo tiene por virtud dar fruto. Debemos dar fruto. Tenemos ese poder creativo de dar fruto, porque estamos, insisto, en un nuevo pacto, porque hay mejores promesas en ese nuevo pacto. La importancia de saber fructificar es tan importante para todo verdadero discípulo de Jesucristo. Entonces dice que al que no da fruto, lo quita, pero también enmarca y dice, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces podemos nosotros establecer, en primer lugar, que los verdaderos discípulos deben reconocer el poder creativo de la fructificación o esa realidad de fructificación. En primer lugar, que la fructificación siempre va a ser parte de una limpieza. Porque al que da fruto, lo limpia. El Señor limpia y poda para dar más fruto. Y esto me lleva a mí a entender también que la fructificación es necesaria porque en la medida que nosotros demos fruto, dice que para que haya más fruto, en medio de la fructificación debe de haber una limpieza. Entonces voy a entender claramente como discípulo de Jesucristo, como lo que somos nosotros. Los verdaderos discípulos de Jesucristo que entienden esta verdad de la fructificación, reconocemos que en la medida que demos fruto, que desde luego está establecido que al que no da fruto se le quita, pero al que da fruto se le poda para que dé más fruto. Esa palabra de poda tiene que ver con la limpieza. Tiene que ver con limpiar, porque por eso ahí usted ve claramente que dice, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y luego menciona en el versículo número 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Entonces quiere decir claramente que entendemos que al dar fruto se necesita la limpieza, pero que hay algo muy interesante, que definitivamente la limpieza, que de hecho es por razón de la fructificación, se lleva a cabo en cada uno de los discípulos, pero el objetivo es para dar más fruto. Entonces, cuán importante es entender cómo Dios limpia, cómo Dios nos está limpiando. Y si nosotros leemos en el libro de Efesios, capítulo número 5 y versículo 26 y 27, yo creo que este pasaje para todos aquellos que reconocemos y sabemos que Cristo viene pronto y que Cristo va a volver a manifestarse y que Cristo viene por su iglesia y que muchos anhelamos ser parte de ese acontecimiento glorioso como lo es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí podemos entender nosotros que todo verdadero discípulo, por la promesa del arrebatamiento, recuerden, en todo pacto de Dios hay la realidad de la fructificación por razón de las promesas. Y entonces cuando nosotros vemos que en el libro de Efesios, capítulo número 5 y versículo número 26 y 27, podemos entender esto claramente. Dice, versículo 26, para santificarla, está hablando de que Cristo se entregó por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Qué interesante que aquí puedo yo entender claramente que el poder de la palabra no solo santifica, sino que también purifica, lava, limpia. El poder de la palabra tiene eso. De tal manera que todo verdadero discípulo debemos exponernos a la palabra de Dios, porque en la medida que demos más fruto, desde luego, por vivir la palabra de Dios, entonces vamos a necesitar cada día más de la palabra, de la revelación de la palabra de Dios. Pero mire qué interesante. Dice en el versículo número 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Entonces podemos ver nosotros aquí claramente de que la voluntad del Señor es que todo verdadero discípulo, por razón de que está unido a la vid verdadera y que entiende que el Padre es el viñador y que Dios nos ha llamado a dar fruto, y en la medida que demos fruto, Dios lo va a limpiar a uno, lo va a podar. Pero ¿cómo es que también lo limpia? ¿Qué es lo que lo limpia a uno? Sí, muchas veces la prueba lo limpia a uno, pero yo voy a entender claramente que lo que me limpia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, insisto, santifica, purifica, lava. Porque ahí lo dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Y cuál es el objetivo? No es que seamos llenos simplemente de un conocimiento, no. Tiene un objetivo, que como discípulos, así como en el principio Dios, en la escuela del huerto, le iba a formar en el hombre y en la mujer un verdadero hijo y una verdadera hija, así igualmente ahora el Señor está formando en nosotros verdaderos hijos de Él. ¿Pero qué? Esos verdaderos hijos de Él, que ahora somos discípulos de Jesucristo y que estamos unidos a la vid verdadera, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Entonces puedo entender que la bendita palabra de Dios tiene virtud no solo de santificarme, de purificarme, de lavarme, sino de formarme para poder ser presentado, como dice, en toda su gloria. La palabra de Dios forma la gloria de Dios en nosotros entonces. De tal manera que cada uno de nosotros
que nos exponemos a la palabra de Dios, nos estamos exponiendo a la gloria de Dios, para presentársela en toda su gloria. La palabra está formando gloria de Dios en cada uno de nosotros. Entonces la palabra no es simplemente para que recibamos fe, porque sí, la palabra de Dios claramente dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra no solo trae conocimiento, la palabra de Dios da gloria, porque ahí lo dice claramente, para presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Pero ¿quién es esa iglesia? La iglesia que se expone a la limpieza, a la santificación, a la purificación, al lavamiento por la palabra. Y no solo eso dice, sino dice una iglesia en toda su gloria, sin que tenga, oiga, mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces claramente entendemos que la palabra de Dios nos limpia, que la palabra de Dios no solo nos quita toda mancha que podamos tener, que la palabra de Dios nos quita toda arruga. Y está hablando de un rejuvenecimiento. La palabra de Dios rejuvenece. Por eso es que cuando uno ve realmente, por ejemplo, dice la palabra de Dios en uno de los salmos que dice que el Señor nos rejuvenece como el águila. El águila, porque quiero decirle algo, por ejemplo, cuando uno habla del rejuvenecimiento del águila, dice que es un animalito que tiene en su experiencia, se empieza a dar cuenta que conforme va creciendo, de repente su plumaje se envejece. Sus uñas crecen a tal grado que ya no pueden tener la virtud y la capacidad de poder cazar. El pico les crece a tal grado que ya no tienen la capacidad de poder devorar. Entonces necesitan ir a la roca más alta y ellas la buscan y vuelan. Y en un lugar secreto, dice que llegan y cuando llegan a donde está la roca, lo primero que hacen es que se pegan contra la roca. Su plumaje es quebrado. Y entonces se quiebran sus plumaje, todo el plumaje lo quiebran y lo desechan porque ya no tiene función. Las garras se estrellan en la roca, y se quiebran y las quiebran. Luego el pico lo estrellan en la roca y lo quiebran completamente. Y esto tiene que ver con buscar un rejuvenecimiento. Y así es como lo encuentra el águila, porque hasta el águila necesita esa realidad del ser podado. Porque el águila, aunque no es un árbol ni una planta, pero queda podada, es limpia. Y por eso es que nosotros encontramos en la palabra, en la presencia de Dios, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, solo ahí podemos encontrar nosotros el renuevo como discípulos del Señor. Entonces podemos ver claramente de que el Señor viene por una iglesia a través de la palabra de Dios. No solo la ha santificado, la ha purificado, la ha lavado, la ha formado en gloria, le ha puesto gloria de Él, gloria de Dios, sino que igualmente la ha lavado, le ha quitado toda mancha y que no tenga arruga, que tenga un rejuvenecimiento siempre. Y nosotros todos necesitamos ese rejuvenecimiento. Porque tristemente, de decirle muchas veces en el desarrollo del caminar en el Evangelio, muchas veces como que de repente ya no queremos oír palabra de Dios. Como que de repente ya no le encontramos sabor a lo que hacemos, servir a Dios, buscar a Dios, si nos van esos deseos. Y entonces necesitamos una poda, necesitamos un renuevo como el águila. Y todo tiene que ver con la realidad de la limpieza. Por eso es que claramente cuando dice que nosotros que confiamos en el Señor somos como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. Y usted sabe todo lo que ahí dice, pero es un águila renovada. El águila necesita el renuevo.
que es parte de la limpieza. Entonces, el Señor nos está renovando a través de oír su palabra. Porque es la verdad. Qué hermoso es llegar a un culto, a una iglesia, y que Dios le hable a uno y que ese mensaje tenga esa virtud preciosa de que le quita el plumaje a uno. Le quita todo aquello que uno consideraba tal vez que ya no le servía a uno. Como el águila es expuesta, como el águila busca su renuevo, igualmente nosotros tenemos que buscar nuestro renuevo, que es una poda igualmente. ¿Para qué? Para que el águila después, porque dice que después de cierto tiempo se quede en la roca escondida y ya le salen las nuevas garras, le sale el nuevo plumaje, el nuevo pico, y cuando ya se encuentra plenamente renovada, busca las alturas y tiene la habilidad para cazar con toda destreza. Entonces, todos nosotros necesitamos entender ese principio, que para poder fructificar necesitamos la poda, necesitamos la limpieza. Y por eso, todo aquel que anhele poder participar en el rapto de la iglesia, vamos a tener que experimentar esto. Por eso no sería de extrañar que antes de que el Señor viniera una poda, viniera una prueba fuerte, para que la iglesia realmente pueda estar en una dimensión gloriosa, sin mancha, sin arruga, y posiblemente sea necesario una poda. Porque el Señor viene por una iglesia gloriosa y claramente lo dice la palabra de Dios. Entonces, entendamos que todo verdadero discípulo debe de reconocer que como parte de la vid y estar unido a la vid, al que no da fruto lo quitan, pero al que damos fruto nos podan para que demos más fruto. Luego, también podemos ver nosotros que la fructificación es importante, porque si leemos claramente lo que ahí dice, fíjese que dice en el versículo 4 del Evangelio de Juan, capítulo número 15, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto me enseña a mí claramente que la fructificación es tan importante, o mejor dicho, para que haya una verdadera fructificación, es tan importante tener una verdadera comunión, una relación directa con Jesucristo, con el Maestro, con la fuente de nuestra fructificación. Insisto, ahí claramente dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Eso me habla de una relación directa. Yo permanezco en Él y Él en mí. Tener esa realidad de comunión con Él. Y no solo eso, sino ahí dice: como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Esto quiere decir que yo debo depender plenamente de Dios, que para poder fructificar no lo puedo hacer solo. Tengo que tener una comunión directa con el Señor para poder tener esa virtud de la fructificación. Por eso es que déjenme decirle que dice la palabra de Dios que Dios descendía, y se puede entender, y hay maestros que enseñan que Dios descendía cada tarde al huerto para enseñarles, para que llegaba el maestro en la escuela que era el huerto, donde Adán y Eva estaban siendo formados. Y para que ellos pudieran multiplicarse, ellos tenían que ser entrenados, capacitados para eso, entender que eran discípulos, no solo que tenían la imagen, no solo eso que tenían la imagen, sino que tenían la bendición de Dios, pero que tenían que llegar a realizar que la voluntad de Dios es que fueran fecundos, que tuvieran ese poder de fructificación. Y entonces, así como dice claramente en el Evangelio de Juan, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero permanecer en Él es entrar en una relación directa con Dios.
Por eso es que realmente el evangelio no es una religión, es una relación directa con el Señor. Es tener una comunión con Él. Por eso nos ha dejado a su Santo Espíritu, para que a través de su Santo Espíritu no solo podamos recibir del Señor, porque claramente el Señor dijo, y Él tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, yo a través del Espíritu Santo, yo puedo tener una comunión directa con el Maestro como un verdadero discípulo. Ese poder creativo debe de estar en nosotros. El poder creativo de la fructificación a través de la comunión con mi Señor. En la medida que yo tenga comunión con Él, voy a tener esa capacidad de fructificar. En la medida que yo dé mucho fruto, sí, va a haber necesidad de la poda, de la limpieza, pero a través de exponerme a la palabra de Dios, ahí viene también la limpieza. Entonces podemos ver nosotros claramente que este pasaje de Juan nos enseña exactamente qué es lo que significa fructificar. Luego dice en el versículo número 5, dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, otra vez. Entonces, aquí puedo entender claramente que en la fructificación es necesaria tener una plena comprensión de la unidad que tenemos con Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. De tal manera que mi espíritu está unido al espíritu del Señor. Y yo por eso puedo tener la comunión con Él. Y por eso puedo entender claramente lo que dice, que Él es la vid verdadera y que yo soy el sarmiento, y que el que permanece en Él y yo en Él, ese da mucho fruto. En la unidad con Cristo podemos dar mucho fruto. En la medida que estemos unidos con Cristo, damos mucho fruto. Esto implica que en la medida que no tengamos comunión con Él, que nos separemos con Él, vamos a dejar de dar frutos. Y acuérdense que dice que el que no da fruto, el Señor lo quita, porque ahí está escrito. Pero el que da fruto, lo limpia, lo poda, para que dé más fruto. Entonces, claramente vemos en este versículo número 5 que dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué tremendo es entender esto, que definitivamente separados de él, nada podemos hacer. Entonces, debemos entender y comprender algo que es muy hermoso. Estar unido verdaderamente a Jesucristo me da la virtud y la capacidad de fructificar. Tener esa comunión directa con Jesús me da esa capacidad de fructificar. En el libro de Hechos, oiga esto. En el capítulo número 17 y versículo 28, cuando leí este pasaje basado en lo que estoy estudiando ahorita, de la fructificación y de la unión que debemos tener con Cristo y de la comunión que debemos de tener con Cristo, puedo entender claramente lo que aquí dice. Dice en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Qué interesante. Como algunos de vuestros profetas también han dicho, somos linaje suyo. Quiere decir que el tener esa comunión directa con el Señor Jesucristo, el tener esa bendición de estar unido a Él, no solo me va a llevar
a esa capacidad del poder creativo de la fructificación, sino que a la misma vez me va a formar mi identidad como linaje de Dios. El linaje de Dios es aquel que sabe que vive en Él, que se mueve en Él, que existe por Él. Y eso solo se puede lograr en la medida que seamos verdaderos discípulos. Qué hermoso es entender esto. Porque entonces, si verdaderamente soy un discípulo, vengo a ser linaje de Dios. ¿Por qué? Porque voy a fructificar. Porque yo entiendo ahora, le vuelvo a leer ese pasaje. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Insisto, Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Qué hermoso es entender esto. Cuán importante es entender lo que Dios le ha dado, las dotaciones que Dios le ha dado al hombre. No solo su imagen, su bendición, sino el poder de la fructificación. El saber ser fecundos. Pero para poder ser fecundos y dar fructificación, hay que entender que Jesucristo es la vid verdadera, que el Padre es el viñador, que la voluntad de Dios es de que al que da fruto, Dios lo limpia. Y para limpiarlo, Dios usa su bendita palabra. Y exponernos a la palabra. Porque la palabra no solo nos va a limpiar, nos va a santificar, nos va a purificar, nos va a alabar. La palabra va a poner gloria de Dios en nosotros. La palabra va a quitar toda mancha. La palabra va a traer un rejuvenecimiento a nuestra vida. La palabra nos va a llevar definitivamente a que seamos parte de esa iglesia santa e inmaculada. Pero para eso se necesita entender la bendición de la fructificación y saber que estamos unidos a Jesucristo y saber que en Dios, como verdaderos discípulos de Él, saber entender, creer y vivir que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, porque somos linaje de Él. Y por último, déjeme tratar de ir avanzando en esto. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es lo que dice el versículo número 8. En el Evangelio de Juan, déjeme leerlo, buscarlo aquí, porque quiero leerle ese pasaje que es muy interesante. Evangelio de Juan, capítulo número 15, y en el versículo número 8, oiga lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Aquí claramente puedo entender entonces de que todo aquel que fructifica entiende la bendición y el gran privilegio que tenemos de que fuimos llamados para glorificar al Padre. ¿Y cómo glorificamos al Padre? Dando fruto. Ahí lo dice. Y en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Dando mucho fruto, glorificamos al Padre. 1, 2. Dando mucho fruto, probamos así que somos verdaderos discípulos de Cristo.
En el versículo número 16, el séptimo aspecto que yo pude encontrar de la fructificación es este. Vosotros, dice, no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os conceda. Oiga esto, qué hermoso es. Qué bendición es entender que como verdaderos discípulos del Señor, en primer lugar, yo debo de reconocer, aunque aquí está hablando directamente a aquellos discípulos, sin embargo, yo soy un discípulo del Señor que entiendo que estoy unido a la vid verdadera, que soy un sarmiento y que soy llamado a dar fruto, a fructificar. Pero así como el Señor le dijo a aquellos discípulos que ellos no lo escogieron a Él, sino que Él los escogió. Esto me lleva a mí a entender que yo debo reconocer que quien me escogió fue Él a mí, no fui yo a Él. Yo no escogí al Señor. El verdadero discípulo no escoge a su Señor, hablando de los cristianos. El verdadero discípulo reconoce que Dios lo escogió a él. ¿Y que lo escogió para qué? Para dar fruto. Porque ahí dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto. Lo segundo que yo debo de entender dice, y que vuestro fruto permanezca. El Señor me ha designado para ir y dar fruto y que el fruto permanezca de tal manera que mi llamamiento como discípulo, como linaje que vimos ya, por razón de que estoy unido al Señor, si es que estoy unido a Él, porque separado de Él nada puedo hacer. Me escogieron para dar fruto y que el fruto permanezca. Y que en esto sea glorificado el Padre, que dé mucho fruto. Pero a la misma vez, ahora entiendo claramente de que quien me escogió fue Jesucristo. Yo no lo escogí a Él, Él me escogió y me designó. Y te designó, perdón que me ponga de primero ahorita, pero y te designó para que vayáis y deis mucho fruto. Así como el Padre al primer hombre, Adán, lo designó y le dijo, no solo te doy mi imagen, mi semejanza, no solo te doy mi bendición, sino que te mando, ve y fructifícate. Ve y fructifica, para eso te he llamado. Igualmente nosotros, el Señor nos ha llamado y estamos en Cristo y nos ha escogido Él para que vayamos, nos han designado a dar fruto. Y mire lo que dice, y que el fruto permanezca. Entonces, todo verdadero discípulo que entiende el principio de la fructificación o el poder creativo de la fructificación, tiene que tener una mentalidad de fructificación. Tiene que tener un anhelo de fructificar. Tenemos que tener una visión clara de lo que es fructificar. A eso nos ha llamado el Señor. Para eso nos ha designado, para que vayamos y demos fruto. Pero aquí viene lo glorioso. Toda esta realidad de la fructificación tiene una recompensa. La bendición de saber fructificar, porque miren lo que dice al final de ese versículo 16. Dice, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo conceda. Quiere decir que la fructificación puede ser un medio para recibir de Dios lo que pidamos con fe. La fructificación nos da a nosotros la garantía de que Dios nos va a responder.
Jesús lo dijo. Él, como dice la Escritura, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo debo de entender la bendición que hay en fructificar. Tengo que anhelar que se desarrolle en mi vida el poder de la fructificación. Porque como leíamos un poquito con respecto, déjeme tratar de leerle un poquito lo que escribía aquí como concepto de lo que Dios le dio al hombre para que pudiera desarrollarse. Los 7 otorgamientos de Dios al hombre se los dio en primer lugar para prosperidad, para desarrollo. Pero también hay que definirlo como lo que Dios le da al hombre para poder alcanzar su plenitud de la perfección. Esto se puede ver por razón de que fueron 7 otorgamientos. También se podría definir como cualidades excepcionales para poder alcanzar una prosperidad integral. Estos 7 otorgamientos de dichas virtudes le iban a dar al hombre y a la mujer la capacidad de desarrollarse en la escuela del huerto. Y para nosotros como nueva creación nos darán la capacidad de comprender, de alcanzar y de anhelar y de desarrollar en nuestro diario vivir todo lo que tiene que ver con la fructificación, con la voluntad de Dios. Estos otorgamientos, al desarrollarse en nosotros, nos pueden ayudar a alcanzar una vida plena en prosperidad. ¿Qué tan hermoso es llegar a entender y a realizar la bendición de la fructificación? Porque ese es el mensaje de hoy, ese es el tópico, lo que quiero tratar de dejarle en sus corazones. Él, Señor Jesucristo, nos escogió, no nosotros a Él. Él nos escogió. ¿Para qué nos escogió? Para que vayamos y demos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y que a través de nuestra fructificación el Padre sea glorificado. La fructificación, entonces establezcamos esto claramente, que la fructificación nos lleva no solo a entender el propósito de Dios de la limpieza para dar mucho más fruto, sino que la fructificación también nos lleva a tener una verdadera comunión y relación con Jesucristo. La fructificación es tan necesaria en nuestra vida para comprender la necesidad de estar unidos siempre al Señor. La fructificación es tan importante para reconocer que no podemos estar separados de Jesucristo, pues separados de Él nada podemos hacer. La fructificación es para glorificar al Padre, para probar que somos sus discípulos. La glorificación. Claramente ahora podemos entender que Él nos escogió y nos designó para ello. Pero sobre todo, es una llave para poder pedirle a Dios. Y Dios nos responderá. La fructificación puede ser un medio para recibir de Dios lo que pidamos en el nombre de Jesús, creyéndolo. Amados hermanos y amados amigos, yo los invito a que reflexionen esto. Tú no escogiste a Cristo, o quizás no lo conoces todavía, pero a través de esta enseñanza te está hablando el Señor y te está diciendo que te escogió y que está llamando no solo para que te unas a Él, para que lo recibas en tu corazón y que empieces una nueva vida donde Dios va a empezar a trabajar su imagen, donde Dios te va a dar la plena bendición y donde Dios te va a dar el poder de la fructificación. Y como un verdadero discípulo vas a empezar a fructificar. Y aquellos que ya conocimos al Señor Jesucristo y que somos una nueva creación, que lo hemos creído, ahora sabemos que la imagen de Dios está siendo formada en nosotros. Ahora sabemos que la bendición de Dios está en nosotros y que Dios nos ha llamado para fructificar. Y estos 3 otorgamientos son una realidad en nuestras vidas.
son una realidad en tu vida, amado hermano y amada hermana, amados amigos. Bendito sea Dios porque Él nos escogió. Espero con todo mi corazón que esta palabra, que esta enseñanza haya sido de edificación, y ruego a Dios con todo mi corazón que su gracia, que su amor, que su poder sea acrecentado en cada uno de ustedes, y que ese poder de la fructificación pueda ser una realidad en cada uno de ustedes. Que ese poder de la fructificación se manifieste en sus hogares, en sus congregaciones, en su servicio a Dios, en todo momento de desarrollo de su vida, y que sean prosperados bajo este principio bíblico de la fructificación, reconociendo que todo lo que pidamos al Padre por razón de la fructificación, ahí está claramente, Él nos lo va a dar. Padre, te doy gracias por este gran privilegio que me das de instruir a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Gracias porque puedo compartir con ellos, Señor, tu palabra. Gracias porque a través de ella entendemos mejor tu propósito. Estamos reconociendo nuestra identidad en ti, Señor. Ayúdanos a fructificar. Ayúdanos, Señor, a estar siempre cerca de ti, a tener esa comunión contigo. Espíritu Santo, auxílianos, ayúdanos, por favor, a que tengamos esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Y gracias te damos por este tiempo precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Damos gracias a Dios, y no se olvide darnos un like y desde luego ponernos 5 estrellas para que el algoritmo pueda ayudarnos a poder impulsar este podcast y que pueda seguir siendo de bendición y pueda llegar a muchas más personas. Comparta con otros. Si usted quiere seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, ahí estamos. Tenemos diferentes, no solo programación, sino que diferentes aspectos de presentación de la obra que el Señor nos ha encomendado. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les cuide, y será hasta la próxima oportunidad. Bendiciones. Hasta luego.